Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo y profesor. Les doy la bienvenida a este canal a aquellos que ingresan por primera vez al canal. Les pido que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones. Aquí vamos a hablar sobre psicología, filosofía y educación. Y el día de hoy vamos a estar hablando específicamente sobre miedos, sobre eliminar los miedos, ¿no? Generalmente esto es algo que todas las personas desearíamos, eliminar los miedos. Pero realmente, ¿qué consecuencias tendría eliminar los miedos? ¿Pueden realmente eliminarse? ¿Y cuál sería el procedimiento adecuado en términos psicológicos para poder sobrellevarlos en caso de que no sea posible? Bueno, algunas de todas estas preguntas vamos a intentar responder a lo largo de este video. Y a lo último, van a encontrar justamente algo respecto de este tema que a lo mejor les sorprenda. ¿Sí? ¿Se animan a quedarse? Bueno, comencemos. Eliminar los miedos. Para poder saber si hay que eliminarlos, lo primero que tenemos que saber es qué son. ¿Sí? ¿Qué son exactamente los miedos? Sabemos de alguna forma que los miedos son una respuesta que todos los seres humanos tenemos. Quizás alguno pueda decir, bueno, yo tengo miedo a una cosa, a otro a otra. Sin embargo, todas las personas tenemos miedo. Y sabemos que ciertas situaciones de forma casi universal nos producen una respuesta de miedo. Por ejemplo, vernos frente a algún tipo de amenaza o de riesgo real, como puede ser, por ejemplo, un terremoto, un tsunami, que perdamos el equilibrio a determinada altura, escuchar un sonido demasiado, un estruendo demasiado fuerte de golpe y donde no lo podemos predecir. En fin, hay un montón de circunstancias que nos pueden generar miedo. Ahora, ¿qué es exactamente? ¿Qué sentimos? ¿Qué ocurre cuando tenemos miedo? ¿No? ¿Qué nos pasa? Sabemos que no nos gusta, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que se producen un montón de reacciones internas a nivel fisiológico. Taquicardia, sudoración, aumento del ritmo cardíaco, de la respiración, etc. Y decimos que todo esto no nos gusta, y está bien que no nos guste, porque si nos gustara no reaccionaríamos. Entonces, ¿cómo reaccionamos en general? Y hay dos respuestas típicas que compartimos incluso con los animales, que es atacar y huir. ¿Sí? Frente a un peligro podemos hacer no mucho más que esto. En algunos casos nos paralizamos, pero en general las respuestas más eficientes son de ataque y huida. O enfrentamos la situación, o si consideramos que no tenemos los recursos, nos alejamos. Luego, finalizado esto, el miedo en general desciende. ¿Qué es lo que podemos aprender de todo esto? ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña en principio que aparentemente vivir con miedo tiene algún tipo de utilidad para los seres vivos. El miedo es una alarma interna que tenemos que nos indica muchas veces que hay algún posible riesgo real que vamos a enfrentarnos. Esa alarma interna se enciende, produce un montón de sensaciones que para nosotros no son del todo agradables muchas veces, pero justamente que así lo sean hace que nosotros actuemos en consecuencia, ¿sí? Y no nos quedemos cómodamente sentados como yo en este sillón. Entonces, vemos que tiene algún tipo de utilidad el miedo. Punto número 1, es útil. Aparentemente, algunos de ustedes dirían, no me importa que sea útil. Yo creo que igualmente si no lo tuviéramos no pasaría nada. No es así. Hay un caso que comenta Antonio Dalmacio, un neurólogo ya muy conocido, neurofisiólogo, que el caso de Elliot, que cuenta de un paciente que llega a la consulta de él y justamente había sufrido una operación a nivel cerebral por un tumor, le extirpan algunas áreas relacionadas con la respuesta a nivel emocional, y entre las emociones que no se percataba el señor Elliot estaba el miedo. Y frente a lo que uno podría pensar, vivir sin miedo, que es lo que mucha gente me propone constantemente, me pide, me preguntan los pacientes muchas veces, ¿cómo hago, Claudio, para vivir sin miedo? ¿Cómo hacemos, no? Y frente a eso,
La respuesta es, ¿por qué pensamos que sería mejor vivir sin miedo, no? Justamente este caso, el caso Elliot, nos demuestra lo contrario. El señor Elliot era abogado y el señor Elliot siempre fue muy moderado previo a la intervención quirúrgica por un tumor que tuvo en la cabeza. Luego de la intervención quirúrgica, nuestro amigo Elliot empezó a tener algunas conductas, digamos, riesgosas. Y claro que es de esta manera porque él no podía predecir el riesgo que efectivamente había en determinadas situaciones. De hecho, él empezó a emprender, por ejemplo, empezó a tomar decisiones imprudentes respecto del uso del dinero. Empezó a costarle decidir muchas veces porque no sabía si había riesgo o no también. Por otro lado, quizás de repente tenía socios o personas dentro de su estudio de abogacía que tenían toda la presencia o toda la pinta de estafadores. Sin embargo, él hacía negocios con esa gente, terminaba obviamente perdiendo siempre en eso. ¿Pero por qué? Porque él no podía registrar realmente si había algún riesgo real, porque el miedo, su alarma interna, vivía permanentemente apagada. Él podía decir racionalmente, quizás pensar que algo le convenía o no, pero no terminaba de sentirlo, ¿sí? No terminaba de darse cuenta por qué. Entonces, acá vemos cómo vivir sin miedo podría ser hasta riesgoso. Podríamos tomar un auto y andar a velocidades demasiado imprudentes, ¿bien? En fin, entonces, quizás una vida sin miedo no es una vida mucho mejor que una vida con miedo. Quizás sería una vida relativamente corta. Ahora, esta alarma que tenemos interna tiene algunos problemitas. Por ejemplo, que se activa frente a riesgos, pero también se activa frente a percibir algo como potencialmente peligroso. Si hay algo que no nos gusta a los seres humanos, por ejemplo, es la incertidumbre, no saber qué puede ocurrir ante ciertas situaciones. Y esta pequeña alarma también se suele activar frente a la incertidumbre, porque ante la duda creemos que puede ocurrir siempre lo peor, lo que se conoce como pensamiento catastrófico en psicología. Así que bueno, ya comprendimos un poco el miedo, su mecánica. Hemos entendido muchas cosas. Hemos entendido que no se puede eliminar. Hemos entendido que es útil. Hemos entendido, o vamos a entender ahora también, que pretender eliminar el miedo es casi como pretender eliminar el hambre. ¿Se imaginan vivir sin hambre? ¿Para qué está el hambre? ¿Para qué siento esas sensaciones desagradables en mi estómago cuando no como durante un tiempo? Justamente esas sensaciones nos previenen en términos evolutivos, de que no terminemos muriendo por inanición, por ejemplo. Es una alarma interna que nos dice, tenés que comer, ¿bien? Ahora bien, imagínense que decimos, me desagrada el hambre, así que lo quiero erradicar. Ya sabemos las consecuencias que tiene. Un poco lo mismo ocurre con el miedo. No se puede eliminar el miedo, no tiene ningún tipo de, digamos, consecuencia positiva la eliminación del miedo. Por eso, un poco el video no va de vencer al miedo, no va de eliminar el miedo. ¿Cómo hacemos para eliminar el miedo? Como hacen todos los discursos o todos los videos que veo en YouTube en general, ¿no? Y que les mienten descaradamente a la gente. Dicen eliminar el miedo, piense de esta forma, haga esto, haga lo otro, ¿no? Y la gente corre. El miedo no se va a eliminar. El miedo tiene que estar, tampoco es bueno que se elimine, ¿sí? Entonces, punto número 1, el miedo es útil. Punto número 2, el miedo no se puede eliminar. Punto número 3, el miedo muchas veces reacciona frente a circunstancias que no son necesariamente riesgosas. Entonces, otra de las cosas que tenemos que entender cuando hablamos de miedos es, básicamente, ¿qué ocurre con esas otras circunstancias, por un lado? Y segundo, ¿qué ocurre después de que enfrentamos un suceso? Generalmente después de enfrentar el suceso, el miedo desaparece o se reduce bastante y a la vez siguiente es menor el miedo. Esto es lo que descubre la psicología, que las personas sienten alta cantidad de miedo o un miedo muy intenso frente a situaciones novedosas. Una vez que las enfrentan, el miedo se reduce, nunca antes. Y pensemos 2 segundos nuestra propia experiencia, ¿sí? Pensemos alguna situación que nos genere un poco de miedo, ansiedad.
porque sea incierta. Como dijimos antes, si los seres humanos tenemos miedo a la incertidumbre, pensemos en una situación de incertidumbre. Por ejemplo, ir a una entrevista de trabajo, ¿sí? Discúlpenme los que siguen el canal, que siempre uso el mismo ejemplo. Vamos a una entrevista de trabajo. Traten de recordar cuando fueron a una entrevista de trabajo. ¿Sintieron algo de miedo? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque no sabían qué iba a pasar. No sabían si los iban a juzgar, si los iban a rechazar, si iban a conseguir el empleo, qué pasaría si no lo consiguen. En fin, un montón de ideas dando vuelta en la cabeza que tienen que ver con la incertidumbre. Frente a esto se prendió la alarma, esta alarma que tenemos interna, que está bien la alarma, ¿sí? Ahora, la pregunta es, si fuese una alarma como una alarma de incendio, ¿no? Y se prende la alarma de incendio de mi casa. Yo no voy a ir a romper la alarma de incendio, lo que voy a ir a verificar es si hay o no un incendio. Bueno, muchas veces las personas nos olvidamos de eso y queremos romper la alarma de incendio para que no suene, en vez de ir a ver si hay fuego o no. La alarma está bien, la alarma no tiene ningún problema, funciona perfecto. Habrá que ver si se está encendiendo por el fuego o porque alguien se prendió un cigarrillo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué la está detonando? Bueno, entonces tratemos de pensar un segundo en la entrevista laboral. Vamos a la entrevista laboral con todos nuestros miedos, nuestra incertidumbre que ya dijimos que tenemos. ¿Y qué ocurrió después? Seguramente, una vez que la finalizamos, nos sentimos ya más relajados. Pensemos otra situación de incertidumbre. Miedo a un examen. Vamos a un examen. No sabemos qué va a pasar, si vamos a aprobar o no, si a partir de ahí si nos va mal, si vamos a tener que rendir un recuperatorio, vamos a tener que ir a final. ¿Qué va a pasar? Voy a tener que ir fuera de tiempo, voy a perder mis vacaciones. ¿Qué va a ocurrir si lo doy mal el examen? Entonces, otra vez, incertidumbre, se prende la alarma. Tengo miedo y cada vez que se acerca más el examen, más miedo tengo. ¿Y qué ocurre? Pero esto no crece indefinidamente. Esto crece y de repente empieza a bajar. Cuando me enfrento a la situación, baja. ¿Qué hemos aprendido sobre el miedo? Hemos aprendido otra cosa. Hemos aprendido que el miedo, luego de enfrentar las situaciones, generalmente baja. Las personas a veces damos vuelta a este círculo. Y esto es una de las estrategias que hoy por ahí les podría ser de utilidad. Entender que el miedo tiene que estar encendido primero, ¿sí? El miedo tiene que aparecer. El miedo nos dice, ojo, la situación puede ser riesgosa, lo cual no quiere decir que lo sea, nosotros tendremos que evaluar. Pero no podemos atacar nuestra propia alarma interna, tenemos que agarrar y verificar, bueno, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué riesgos hay realmente? ¿Qué cosas me pierdo si no lo hago, ¿no? Poder evaluar todo esto. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir, el miedo desaparece accionando, generalmente. Nunca desaparece antes, ¿bien? Generalmente, incluso si no enfrento la situación, cada vez que algo anticipe que esa situación podría volver a ocurrir y ya la evité una vez, se vuelve a activar el miedo y cada vez con mayor intensidad. Esto es muy clásico en, por ejemplo, las personas que de repente tienen algún tipo de fobia, que primero le tienen miedo a los perros, entonces los evitan en vez de exponerse y después ¿qué ocurre? Después cada vez que piensan que se van a enfrentar a alguna situación donde hay algún perro, van a empezar a sentir ansiedad. Incluso quizás cosas que pudiesen tener que ver con eso y no directamente, como por ejemplo ir a la casa de un amigo que le gustan los perros. Todavía no sabe si tiene perro, pero ya le empieza a generar ansiedad. Entonces cada vez se evita más, ¿sí? La evitación es un camino que casi siempre, cuando no hay riesgos reales, terminamos saliendo perdiendo, ¿no? Ahora bien, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Que es útil, que no se puede eliminar la alarma del miedo, ¿sí? Que la necesitamos, que el miedo siempre se reduce después de enfrentar las situaciones, de exponernos, ¿sí? De exponernos a las situaciones que hacemos, y este es quizás el quinto punto y uno de los más importantes, que es que el miedo no es más que una serie de reacciones internas que tenemos. Y muchas veces las personas podemos hacer cosas incluso con miedo, ¿sí? Este es un gran desafío. Si nosotros empezamos a percibir que ya no hay un riesgo real en la situación, evaluamos racionalmente y decimos, bueno, a ver, tengo más riesgo incluso de no ir a la entrevista de trabajo que yendo, y sé que no hay, pero la persona puede pensar, pero igual me da miedo ir. Bueno, aún podemos siempre ir
con miedo. Hay cosas que podemos hacerlas con miedo. El miedo no impide nuestra capacidad para poder resolver situaciones. Quizás la entorpece un poquito, pero nada más. Las podemos hacer aún con miedo. Pero el hecho de exponernos y ver que no ocurre nada tiene unas consecuencias altísimamente buenas para la persona, porque empieza a ampliar su universo de interacciones con el mundo, por decirlo de alguna forma. Empieza cada vez a aprender a relacionarse más, empieza cada vez más a enfrentar situaciones diversas, aprende cada vez más sobre sus propios recursos de afrontamiento de esas situaciones. Quiere decir que cuanto más nos exponemos, más aprendemos a confiar en nuestra capacidad de resolver los problemas. Pero solamente podemos conocer nuestra capacidad de resolver problemas si nos exponemos a las situaciones. Las personas muchas veces queremos dar vuelta también este circuito. Queremos saber que tenemos las capacidades e incluso antes de exponernos a una situación novedosa. Pero si es novedosa, ¿cómo vamos a tener las capacidades antes? ¿No se aprenden justamente y no se desarrollan justamente en la nueva situación? ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo me dedico a reparar motocicletas, ¿no? Toda mi vida, y un día me traen un auto, y yo no sé si tengo la capacidad para poder arreglar el auto. Tendré que ver, evaluarlo, mirarlo, acercarme mínimamente, empezar a levantar la tapa del motor, empezar a observarlo para darme cuenta si tengo o no las capacidades. Y en el momento empieza a surgir, porque digo, bueno, este motor se comporta más o menos como el de la moto. Tiene pistones, tiene una biela, tiene ruedas. Bueno, empiezo a ver similitudes y empiezo a descubrir mis propias capacidades. Simultáneamente el miedo empieza a bajar, ¿sí? Y me empiezo a dar cuenta de que esa nueva situación no es tan catastrófica, que tengo las capacidades de afrontamiento y que el miedo empieza a descender siempre después y nunca antes, ¿sí? ¿Qué les quiero transmitir el día de hoy? Lo que les quiero transmitir o lo que les quiero concientizar es que eliminar el miedo, la gente que les habla sobre la eliminación del miedo, les está mintiendo. No hay eliminación del miedo sin consecuencias negativas y también es algo bastante difícil de eliminar. Está bien que tengamos miedo, es una emoción importante, el miedo no nos va a producir nada, no nos genera ningún tipo de alteración a nivel física. Ahora bien, es más útil que problemático en general, ¿sí? A los fines de poder sobrevivir. Ahora, a los fines de animarnos a hacer cosas, muchas veces cosas nuevas, puede ser problemático el miedo. Pero de lo que se trata es de aprender a educar el miedo. Y este es el último punto que les quería transmitir. Se trata de aprender a educar el miedo, no de erradicar el miedo. Es aprenderlo a educar. Hay que educarlo, hay que poder aprender cuándo hay que responder al miedo y cuándo no. La alarma se activa, nosotros decidimos observar y ver si realmente amerita, porque hay un incendio, llamar a los bomberos, o bien simplemente es un amigo nuestro que se prendió un cigarrillo y no hay que llamar a los bomberos, sino pedirle que por favor no fume al lado de la alarma, ¿sí? Entonces, esta metáfora creo que grafica muy bien a qué me refiero o por qué es tan importante que aprendamos a educarlo a el miedo, ¿sí? Espero que les haya sido de utilidad este video, espero haber arrojado un poco de luz sobre este tema y voy a hacer un último comentario antes de terminar. Ahora bien, un último tip que les quiero dejar. Si les da mucho miedo exponerse, ya sabemos que enfrentar las situaciones, que exponernos genera la reducción automática del miedo. Sin embargo, las personas en general les da mucho miedo exponerse a situaciones que les genera miedo, justamente. Para no quedar enredados en este círculo vicioso, la psicología lo que siempre propone es la gradualidad, establecer jerarquías y ir exponiéndose de manera gradual. Quiero decir, si una persona, por ejemplo, le da mucho miedo a ir a reuniones sociales porque le genera mucha ansiedad social, una buena forma de poder enfrentar ese miedo es descomponerlo en partes progresivas, situaciones progresivas que me acerquen, como una escalera, ¿no? En la cual yo de a poco puedo ir acercándome más a esa situación temida. Entonces de repente un día trato de agarrar y saludar a mi vecino cada vez que me lo cruzo.
Ese sería el primer, por ejemplo, si eso a mí no me preocupa, no me da demasiada ansiedad o es una ansiedad o un miedo controlable, por decirlo de alguna forma, me genera un nivel de ansiedad controlable, bueno, agarro y saludo a mi vecino. Luego agarro y digo, ¿qué podría ser lo próximo que podría hacer? Por ejemplo, pedirle la hora a alguien por la calle, ¿sí? Y luego, ¿qué podría hacer cuando ya esto me anime a hacerlo tantas veces que no me genere miedo? No me genere ansiedad. Lo estoy utilizando a propósito de manera similar, la palabra ansiedad y miedo. ¿Pero qué podría hacer? Bueno, quizás agarrar, hacer un pedido en un kiosco, comprar algo y luego devolverlo. O sea, una situación que en general es medio incómoda. Bueno, la podría hacer y sí, ya llegado a ese nivel, por ahí me sentiría un poquito más fuerte para hacerlo. Ya pedí la hora, ya pregunté calles, bueno, entonces empiezo a pedir y devolver las cosas. Bueno, bien, muy bien. Ahora, otra cosa, ¿qué podría hacer? Quizás ir a la fiesta y volverme antes, ¿no? Ir un ratito solamente a la fiesta. Quizás ir la próxima primero en una casa, juntarme con amigos en mi casa, donde yo me siento más protegido. Y luego por ahí ir a una discoteca. Es decir, establezco un nivel de gradualidad y puedo descomponerlo en cuantas partes o escalones a mí se me ocurran, de tal manera de que sea digerible, ¿sí? Es tan sencillo como esto, de tal manera que cada una de las situaciones no me genere un miedo tan intenso, sino que sea un miedo tan chico que yo lo pueda afrontar tranquilamente y cuando me dé cuenta esté afrontando algo que antes a mí me disparaba, un miedo muy intenso, ¿sí? Esto se conoce como desensibilización sistemática y es algo que se utiliza mucho en los tratamientos para la fobia. Si les interesa este tema, les dejo acá arriba un video de Joseph Wolpe, ya lo he desarrollado completamente la metodología de esto. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido de muchísima utilidad y nos vemos en un próximo video.